A mí me parece que fue muy buena. En realidad, acá yo lo que observo, que acertadamente el gobernador ha utilizado un procedimiento inverso al que se venía utilizando en el año 90, en el año 93, en el año 97. Es decir, en distintos periodos, época Reviglio, época Reutemann, época Obey, se pretendió la reforma de la Constitución. Pero ¿cómo empezaron? Empezaron con consultas a especialistas y luego elaboraron un proyecto y luego mandaron el proyecto a opinar, pero ya tenían el proyecto. En cambio, ahora es al revés. Ahora lo que se busca es el consenso en tres elementos, tres sectores. Primero, el sector político, lograr el consenso político, que en definitiva es el único que va a permitir que la reforma se haga, porque se requieren 2/3 en cada cámara. Luego el sector de los especialistas, que para eso fuimos convocados ayer en Rosario, que estuvimos en la reunión, que estuvo muy importante. Y el tercer sector es el sector cívico-social. Ahí es toda la ciudadanía, con el apoyo del Consejo Económico y Social, que ya funciona, uno en Santa Fe y otro en Rosario, donde están Bolsa de Comercio, Foro Regional, gremios, ONG, es decir, todos los sectores representativos de la sociedad y, ¿por qué no?, personas particulares que quieran interesarse en el tema. Entonces también se busca el consenso de la sociedad, porque si no hay un consenso generalizado no se puede avanzar en este tema. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros tenemos que aportar nuestro conocimiento en materia constitucional, nuestra experiencia en problemas. Algunos fuimos, como Carlos Caballero Martín, estábamos dos ahí, fuimos convencionales en el 94, y trataremos de aportar nuestra opinión, porque hay problemas jurídicos que respetar. Es decir, nosotros tenemos en este problema en Santa Fe varios temas que imprescindiblemente requieren la reforma, que hay que hacerla o hacerla porque estamos fuera del foco de lo que es la parte que nos exige la Constitución Nacional del año 94. Por ejemplo, la autonomía municipal. La autonomía municipal no se puede fijar por ley y mucho menos por ordenanza, porque es un recorte de las atribuciones que tiene la provincia, y eso tiene que hacerse solamente por una reforma de la Constitución. No hay forma de hacerlo de otra manera, y es un reclamo generalizado. Por ejemplo, el problema de la justicia. Nosotros tenemos en la Constitución provincial actual, créase o no, tenemos un sistema de enjuiciamiento que es inconstitucional, es decir, no se puede enjuiciar a los jueces. ¿Por qué es inconstitucional? Porque la Corte ha aplicado con buen criterio la doctrina de que en un proceso penal, que lo mismo se aplica para este caso, quien hace la acusación o interviene en la acusación, que eran los jueces de instrucción, no puede intervenir en la sentencia. Y acá quien acusa es la Corte, y luego la Corte misma, integrada por 2 abogados y 2 legisladores, es la que decide. En consecuencia, no se puede destituir a nadie. Si se destituyen a un juez que no se porta bien, en definitiva la Corte Nacional va a terminar anulando eso y el juez va a quedar en libertad y va a haber que pagarle los salarios caídos por el tiempo que estuvo suspendido. Entonces, son temas que no se pueden solucionar si no se reforma la Constitución. Nosotros tenemos acá en el artículo 88 de la Constitución Provincial, tenemos nada menos que la pérdida de estabilidad de los jueces cuando cumplen 65 años. Quiero ser claro en esto. No es que los jueces
como en el orden nacional, a los 75 años quedan fuera, es decir, pierden el cargo. Acá no, quedan en el cargo sin estabilidad. Y hubo un caso de un gobernador con un ministro de la Corte que, aprovechando este artículo, el ministro se llama doctor Tetamanzi, lo echó con un decreto. Entonces, si un juez, y yo le digo que hay muchos que tienen 65 años, un juez que además de 65 años tiene que tener, de acuerdo a la Constitución, estar en condiciones de obtener la jubilación ordinaria, pero normalmente están en condiciones. Pero si un juez no tiene estabilidad, no tiene independencia, y si además no lo pueden destituir, no tiene imparcialidad. En consecuencia, en la justicia afecta directamente la calidad de vida de la población. También personalmente, y no solo personalmente, nosotros trabajamos en el año 2006 y 2007 en la Fundación Libertad con un grupo importantísimo donde había políticos, había jueces, había juristas, había ONG, y logramos una serie de consensos. Y uno de los consensos, lo quiero decir muy claramente, que yo por supuesto lo comparto y lo voy a poner en mi aporte en esta comisión, uno de los consensos fue consagrar en la Constitución los derechos de la víctima en el proceso penal. La víctima no tiene derechos a acceso a la justicia como sí lo tiene el delincuente, que está muy bien, pero no la víctima. Hay que pensar que la víctima también tiene que tener un derecho a un acceso pleno al proceso penal, lo cual significa información, lo cual significa poder intervenir en el juicio, lo cual significa poder apelar, lo cual significa poder entrar en el expediente, y además significa, esto es muy importante, porque ustedes me dirán, sí, pero hay gente que entra como querellante, sí, pero fíjese, tienen que pagar ellos los abogados, y hay gente que no tiene para pagar un abogado. Entonces, ¿por qué la sociedad, que con toda razón ayuda a un delincuente y le pone un defensor, porque es lo lógico, para que se defienda, por qué no va a poner a alguien que ayude y que defienda a la víctima cuando corresponda y que no esté en condiciones de pagar de su propio bolsillo una intervención judicial? Doctor, lo cambio un poquito del tema. En la legislatura provincial, sí, la próxima semana se va a tratar el tema de la paridad de género en la composición de los cargos electivos en la provincia de Santa Fe. Básicamente 50% de hombres y 50% de mujeres. ¿Cuál es su opinión después de tantos años, del derecho comparado, de las experiencias de otros lugares y con respecto a este tema? La ley de cupos en general, yo creo que es consecuencia de lo que se llama acciones positivas para superar situaciones de desigualdad cultural, no natural. Evidentemente la mujer ha sido discriminada y en consecuencia es razonable una ley de cupos, pero como está actualmente, que es un 30%, en las listas, esto es fundamental, en las listas, porque lo que trata la ley de cupos es que haya igualdad de oportunidades, es decir, ir acercando. Hay dos requisitos: primero, que sea igualdad de oportunidades, y segundo, que no se pretenda, como se ha hecho en la legislatura de acá, que esa ley de cupos tiene que interpretarse con el logro del resultado de tener ese porcentaje en la Cámara ya constituida, porque eso modifica todo el sistema electoral. Es una barbaridad. Aumentar el cupo del 30 al 50 me parece un gravísimo error que va en contra de la mujer. Usted me dirá por qué. Porque al poner 50 y 50, una mujer y un varón, y si un partido político tiene 5 o 6 mujeres de primerísimo nivel, o 3 o 4, y quiere poner
a las 4 mujeres porque son realmente buenas, porque son las mejores del partido, porque son líderes, porque han demostrado condiciones, no lo puede hacer. Entonces, ¿por qué? Porque tiene que poner un varón. En consecuencia, esto me parece un disparate 50 y 50. El 30, yo creo que está bien, creo que cada vez se tiene que ir reduciendo, no aumentando, porque la finalidad de los cupos o de las acciones positivas en materia de desigualdades culturales, a diferencia de las desigualdades naturales. Y esto es muy importante tener presente. En la convención se dijo, cuando yo hablé de este tema, se dijo por una convencional, dijo, pareciera que a nosotros nos consideran como discapaces. Eso es una desigualdad natural, porque si hay un discapacitado, tiene una desigualdad natural, va a necesitar siempre un tratamiento especial, porque ya tiene una desigualdad natural. Pero cuando la desigualdad es cultural, como el caso de las personas de raza negra en Estados Unidos, para tomar un ejemplo, que viene de muchos años de cultura, entonces eso se tiene que ir superando, por eso tiene que ser transitorio y tiene que irse disminuyendo a medida que pasa el tiempo. Y esto lo dice la ley de discriminación contra la discriminación de la mujer, el tratado lo dice expresamente, son disposiciones transitorias que ceden a medida que culturalmente el país vaya superando. Acá, en lugar de ceder, que evidentemente lo ha ido superando, sin ninguna duda, tenemos en el orden nacional, no tiene más que prender la televisión, la cantidad de diputadas y de dirigentes políticas de primerísimo nivel que aparecen permanentemente explicando sus posiciones, que tienen una actitud relevante en la sociedad, que la gente las escucha, las admira, las vota. Tuvimos una presidenta, nada menos que 8 años, así que es una dirigente que nadie puede discutir, que tiene su carisma. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque al contrario se está avanzando con esto y tal vez sea el momento de ir reduciendo el cupo, no aumentándolo. Y si se aumenta es realmente un disparate. ¿Por qué? Porque están impidiendo a las mujeres, a quienes se pretendería proteger, si son las que dentro de un determinado partido tienen preponderancia, se les están impidiendo que puedan poner en la lista 3 o 4 candidatas seguidas.